¿Qué tiene en común el dolor, la perseverancia, un nuevo comienzo? Quédate porque lo vas a descubrir en este episodio de Gritones, donde cada historia tiene una cicatriz, una lección, pero también la capacidad de convertir la resiliencia en fortaleza. Suscríbete, porque el viaje comienza ahora. Así que, como ya no nos ponemos nerviosos, todo puede suceder. Y se nos había olvidado empezar a grabar, güey. Oye, déjame empezar con una pregunta importante, muy relevante. ¿Cuál fue el desenlace de no haber aceptado comer enfrente del castillo de Drácula en Rumanía? Oye, empezamos muy bien. El desenlace de ser tan cabezón fue pagar bastante más por algo bastante peor. Te cuento eso, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Bueno, Porque ahí, ¿qué función tiene la lana o el dinero? mira, yo soy un tío que siempre cuida el dinero. Te lo decía cuando hablábamos hoy en la mañana que yo vengo de una familia que no ha tenido dinero, ¿no? Y ahora estoy en una buena posición, por supuesto, pero siempre lo cuido, ¿no? Tal, y bueno, nos fuimos a Rumanía unos amigos y yo. Andy, mi hermano Marco, el hermano de Andy y yo nos fuimos a Rumanía y estábamos planeando el viaje y yo leo que en Rumanía puedes comer por 5 euros, que si pagas más te están robando. Y yo quería mi También no la experiencia cara. rumana, ¿sabes? A mí no me ven la cara. A mí no me ve la cara nadie, me la vieron. Y nada, fuimos a un viajecito en coche por toda la zona de Transilvania en invierno, un espectáculo. Y, y nada, estábamos frente al castillo de Drácula, ¿no? Que bueno, Drácula, en lo que se inspiró la historia de Drácula, ¿no? Y dijimos, vamos a comer. Dije, amigos, estamos en zona de turistas y nos van a clavar. O sea, yo siempre digo que si el menú tiene más de un idioma, estás en el lugar incorrecto. Exacto. Entonces, pues entramos a un restaurante y era todo carísimo. Yo decía, amigo, aquí cada uno va a pagar como 20 pavos para comer. Vámonos a un sitio de Rumanía de verdad, vámonos a Bucarest y cuando estemos en la capital nos cenamos sin problema. Bueno, el hecho es que mis amigos comieron y yo como soy un cabezote y era un poquito más idiota en ese momento de lo que puedo ser ahora, no comí, comieron ellos. Ah, en rebeldía total. Bueno, no rebeldía, sino que decía, coño, que es que a mí me apetece algo como más auténtico, y era como comida más, si mal no recuerdo, era como más comida de, bueno, que podía comerme yo en cualquier lugar, ¿no? Ah, Yo decía, bueno, pero está frente al castillo de Drácula. Y yo, coño, pero para comer una pizza frente al castillo de Drácula, pues me voy a Italia y me la como frente al Coliseo. ah. Entonces, bueno, el hecho es que mis amigos comieron, nos fuimos hasta Bucarest, tardamos un montón de horas, Braulio, en llegar, un montón. Y cuando llegamos, todo estaba cerrado. Y el desenlace fue que, por ser tan cabezota, comí en Subway Algo muy tradicional, muy autóctono de Rumanía. un sándwich ultra súper tradicional y que además que me hace gracia que te dije lo de la pizza en Italia, pues era con el pan este que tiene orégano y parmesano. Y pues bueno, gasté bastante más que mis amigos y comí en Subway por tonto, por idiota, ¿no? Eso, a ver, eso puede sonar a alguna trivialidad, pero, en tu interior, ¿te enseñó algo? Coño, claro. O sea, a partir de ese momento, ¿tu criterio cambió? Bueno, sigo siendo cabezota, pero entiendo joder, ¿qué más da, no? Estamos ahí con los amigos y vamos a aprovechar la oportunidad del momento y luego veremos qué pasa, ¿no? Mm. Y listo, ¿no? Yo cuando viajo intento vivir toda la experiencia. A mí cuando viajo me gusta meterme en el metro, Braulio. Yo no uso metro en Madrid, no me gusta, lo odio. Pero si me voy a otro sitio, me gusta montarme en el autobús, en el metro. Quiero ver a la gente, quiero ver lo que hacen, ¿no? Entonces, quizás por eso era que estaba un poco más cerrado al tema bueno, que por qué lo vamos a hacer en un lugar tan turístico y tal. Pero bueno, Ya. se aprende quizás a que no siempre tienes la razón, ¿no? Y quizás no, ¿no? No siempre la tienes. Y, y eso es un aprendizaje importante, ¿no? ¿De dónde eres? Cuéntame tus orígenes, Víctor. ¿De dónde soy? Pues mira, mis papeles dicen que soy venezolano, hijo de venezolanos. Sin embargo, tengo también raíces españolas. Mi papá nació en Venezuela por casualidad, porque
sus padres vivían ahí, se habían ido después de la guerra a Venezuela, ¿no? Así que bueno, yo soy venezolano, pero también soy español, me siento de las dos cosas. Ya ves mi acento y mi jerga es principalmente venezolana, pero de repente se me sale un joder tío o un gilipollas por ahí que A currar, hay que ir a currar. hay que ir a currar, ¿no? Ya yo no trabajo, ahora curro, ¿no? Así que bueno, soy venezolano de raíces, pues, españolas por parte de padre y con un pasado o una juventud que se forjó 100% en Venezuela con los valores de latinoamericanos, ¿no? La Claro. cercanía, la cultura brutal del trabajo que tenemos los latinos, ¿no? No sé Mm, si por necesidad o porque es lo que nos ha inculcado, pero de eso viene, ¿no? ya. ¿Qué clase de niño eras? Wow, amigo. Mi mamá quería 8 hijos, ¿vale? 8. Mi hermano nació en Coruña, por cierto. Mi hermano Marco, que es mi socio en mis cosas, ¿no? En una de las empresas. Y, y mi mamá quería 8 hijos y tuvo al segundo y dijo, ni de coña. No hay manera de ir por otros 6, no hay forma. Paro ya, ¿no? Todavía con Marco dijo, Sí, Marco era más seguía la tranquilito. intención. Sí, Marco era más tranquilito y tal, pero yo era un trasto, un desastre, era un cabroncito, vamos, amigo, era un desastre. Y la verdad es que, que, mira, o sea, siempre me pasaba algo, siempre me golpeaba, siempre me fracturaba, siempre me rompía, siempre tal. O sea, mi mamá me llevaba al médico y el doctor le decía, póngale un casco a este niño, por favor, ¿no? Porque era un desastre, era súper inquieto. También en la escuela mandaban llamar a tus padres. Sí, bueno, mira, yo estudié en un colegio de monjas y la tía de mi madre, mi tía abuela, era la directora de ese colegio, Mm. donde mi mamá también era profe, ok, maestra, y mi hermano era un súper buen alumno. Y claro, a mí los profes más bien me decían, pero ¿por qué no eres como tu hermano, no? Porque yo era el desastre, llamaron a los padres. Mi tía, Dulce se llama ella, yo me estaba yendo a casa y ella venía en el coche y me vio, me subió al coche y me dijo que quiero que sepas que a mí no me va a temblar el pulso para echarte el cole, ¿eh? Si te tengo que expulsar, te expulso. Ostras, amigo, ya eso fue un poco más de grande, pero yo maduré tarde porque seguía siendo un desastroso. Así que bueno, era un niño muy curioso, me gustaba entender las cosas. Lo que pasa es que no era lo suficientemente listo como para arreglarlas después de que las entendía, entiéndase. Yo veía un juguete electrónico y lo abría, lo veía por dentro, ergo lo dañaba y ya no había Dios quien lo reparase, ¿no? Pero me gustaba ver las cosas a fondo y entender cómo funcionaban las cosas. Me gustaba, siempre me llamó la atención, ¿no? La gente que emprendía y que tenía negocios, tal. Yo siempre decía que yo voy a ser millonario, ¿no? Decía yo. ¿Y consideras que hay que destruir para construir? 100%, amigo. O sea, creo que es importante entender las cosas. Para entender las cosas desde las bases tienes que desordenarlas por completo, tienes que meterte a fondo en cada una de esas situaciones, ¿no? Incluso en tu vida personal, en tu vida de pareja también, ¿no? Cuando te das cuenta que la estás cagando cuando vas a fondo, ¿no? Y Cuando alguien te dice es con su pareja que nunca se han peleado de nada, por ejemplo. Puta, red flag, cabrón, ¿no? O sea, la qué mierda. hueva, cabrón, ¿no? Decir, oye, a ver, no es que te agarres a golpes, claramente, pero me parece que en las diferencias existe un enriquecimiento importantísimo. Totalmente, uno aprende de la opinión de la gente, de las vivencias de la gente, de tus propias vivencias también, por supuesto, pero esas discusiones, ese bajar hasta lo más que puedas, lo más profundo que puedas para entender, ¿no? Las situaciones de cada persona, yo creo que te enriquecen muchísimo. Sí, cuando las ideas chocan, el conocimiento explota. Y es cuando más salen cosas buenas, ¿no? Cuando estás sentado con todos tus socios o con tu pareja o con tus amigos para buscar un plan de qué quieres hacer, ¿no? Y empiezan opiniones que igual no se parecen ninguna a la otra, a lo mejor consigues una gran solución gracias a verlo todo desde puntos de vista completamente diferentes, ¿no? Para mí Sí. eso... Ahora, he descubierto también, y lo digo en primera persona, Víctor, que muchas veces huimos a una conversación difícil o huimos a la incomodidad
o corremos del desagrado, ¿no? Esta sensación que no me gusta, entonces me echo a correr, ¿no? Y me puedo parar de una reunión, incluso decir, no, no, es que no me entiendes, ya, se acabó la reunión, ¿no? Y la realidad es que o sea, te estás echando a correr, estás huyendo, ¿no? Cuando sales por esa puerta. En tu caso, descríbeme, seguramente has tenido muchas experiencias, una en particular, incómoda, que tú por dentro te querías largar. O sea, oficialmente te querías levantar de la mesa y decir, es muy incómodo esta situación, es desagradable, pero hay que tener esta conversación. Mira, lo primero es que cuando emprendes te quieres largar de la mesa 100 millones de veces, ¿no? Porque al final, pues cuando tienes socios somos personas completamente diferentes con que lo que nos une es un mismo objetivo, pero no necesariamente tenemos que tener la misma visión de lo que es el trabajo, de lo que son los procesos o lo que sea. Y sin irme muy lejos, recientemente nuestros socios y yo pasamos por una situación dura, ¿no? Donde en un mes yo a lo mejor dije 3 veces me quiero ir, no de la mesa, sino de la empresa, ¿no? Este tipo de Ya, cosas que radical. ya yo no los aguanto, ya esto no sirve, esto no sé qué. Eh, una relación de sociedad es incluso más difícil que una relación de pareja, mantenerla, ¿no? O ¿Por qué? sea, bueno, los socios, primero que todo, que una relación de pareja se acaba con un divorcio, ¿no? En un matrimonio, vamos a ponerlo, ¿no? Y el divorcio ya de por sí es jodido, ¿ok? Porque implica, tiene demasiadas patas, ¿vale? Patas sentimentales, patas económicas, patas de todo tipo. Pero en una empresa, la única manera de terminar esa relación es con dinero. No hay forma de hacerlo de otra manera. Es imposible hacerlo de otra manera. Si tienes un socio con el que no quieres estar más, solo hay una cosa que hacer: pagar. Sí, o te compra o vendes, Exactamente, no hay más nada que hacer. o tú le compras a él. Claro, pero para eso tienes que tener dinero, tienes que tener un montón de cosas, ¿no? Entonces, las relaciones entre los socios es importante que las gestionemos bien, que nos hablemos, oye, estoy molesto por esto, me pasó esto, me dijiste esto el otro día y no me gustó, lo que sea, ¿no? Entonces, por eso creo que son más difíciles porque uno tiene que hacer muchísimos más ejercicios de humildad, Mm. porque con tu pareja, bueno, a lo mejor te quedaste peleado, pero después te das 2 besitos y se te olvida y lo conversas como si no hubiese nada, pero en una sociedad, pues bueno, eso no pasa. Sí, difícilmente le vas a dar unos besitos a Claro. tu socio. Un beso a tu socio, ¿no? Entonces, bueno, estaba en una situación dura, ¿no? Donde muchas veces dije, ¿sabes qué? Me paro y me voy. Y la verdad que todo por diferencias que van más allá de los egos, aunque también hay muchos Ah, por problemas de supuesto. egos, por supuesto, ¿no? Pero lo interesante de esto es que te das cuenta cuando llegas a ese punto donde dices, ok, estoy pensando o he dicho 14 veces que quiero salir, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿No? En Venezuela dicen, ¿a dónde vas a coger con esa pata hinchada, no? ¿O a dónde te vas a ir corriendo esa pata hinchada o ese Claro. pie? Pues es verdad, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No, amigo, si yo me voy, pues lo que voy a generar es un problema aún mayor a esto. Y a pesar de esas ganas que tenía de correr, pues el hecho de hacer ese ejercicio, de entender que esto no va a llevar a un buen puerto, pues dices, vale, vamos a ver qué alternativas tenemos y afortunadamente hemos solucionado esto de una manera estupendísima. Y quizás coincides con también tener un mindset más enfocado a la solución más que al problema, ¿no? Es decir, bueno, no estás de acuerdo, ¿qué propones? ¿Qué sugieres? ¿Cuál es el next step? Esa es una de mis frases favoritas. La primera, lamentablemente, te lo dije. Yo tengo una maldición y es que muchas veces tengo razón. Y digo que es una maldición porque, pues, auguro las cosas y aunque me parezca una muy buena idea algo, digo, wow, igual esto no va a salir bien y ¡pum! No sale, a pesar de que lo intentamos, ojo, ¿no? Pero otra frase que me gusta es justamente esa, ¿no? Vale, para ya de quejarte y solucionar, ¿vale? ¿Qué hacemos? Ya sabemos cuál es el problema. Tú y yo tenemos un problema de confianza en este momento o de desconfianza, ¿vale? ¿Cómo hacemos para solucionarlo? Bueno, quiero que me muestres esto, esto y esto, quiero que tengamos estas conversaciones o este tipo de reuniones o lo que sea para poder atacar realmente el problema. El problema no es que yo desconfío de ti y punto, ¿no? El problema es que ha sucedido algo que ha generado esa desconfianza, pero que si hacemos una serie de cosas se puede acomodar.
Entonces vamos a por ello, ¿no? O Sí. sea, vamos a actuar. ¿Crees, Víctor, que tu país de origen tiene alguna relación con que tú seas brutalmente honesto? No sé si el papel, el país o, ¿O tu o, contexto o mi cuando crecías ahí? contexto, pero sí es verdad que yo soy brutalmente honesto y ahora mismo me encuentro en un proceso de trabajo del sincericidio, ¿no? Eliminarlo de mi vida, porque está bien ser brutalmente honesto, pero afectarle a una persona con tus palabras, pues tampoco es lo mejor del mundo. Y esas personas que son como yo, que dicen que en honor de la verdad se puede decir lo que sea, se puede, pero cuidado, ¿no? Porque tienes un ser humano enfrente que le Dame hace un daño. ejemplo puntual que te diste cuenta de que estabas ya rayando el Buah, amigo, yo tuve una sincericero. relación en donde pasó mucho tiempo para que fuésemos novios, ¿no? Y la que era mi chica en ese momento, un buen día me preguntó si yo había estado con otras personas desde el momento en que la conocí. Mm, Y le dije, ¿tú de verdad quieres tener esta conversación o lo haces? O sea, ¿por qué haces esta pregunta? ¿No? Yo quería entender. Ya por sí, mal mi respuesta, evidentemente, ¿no? Porque voy, o sea, ya te estoy dando luces de lo que viene, ¿no? No, bueno, porque en realidad tengo curiosidad y quiero saber en qué punto estamos y tal y qué sé yo. Le dije, vale, pues mira, yo en los inicios de cuando estábamos empezando a vernos o lo que sea, pues yo no dejé de salir con absolutamente nadie e hice la vida que quise hacer y estuve con gente, chica, ¿qué pasa? O sea, sí. pues no, amigo, a lo mejor eso es algo que no tienes que decir, o al menos no de esa manera, ¿no? Mm, Quizás hay ciertas cosas que uno no tiene por qué saber, mm. ¿vale? Y no digo que uno mienta, sino que tienes que ser, así como eres responsable o decides que quieres decir las cosas con plena sinceridad, también eres responsable de lo de cómo afecta Sí, ahorita me tus hice palabras. recordar a Alfonso Ruiz Soto, un mexicano, un gran maestro que tiene ahí diferentes cursos de semiología, ¿no? Que es esta ciencia diagonal disciplina que estudia el significado de las cosas desde la concepción hasta la muerte. Y él dice que tienes que aprender a compartir lo compartible, porque no solo no puede a lo mejor tener la connotación adecuada o la forma que lo dices, sino quizás el otro lado también no está listo para tener el nivel de conciencia suficiente y entenderlo en esta interlocución, o sea, emisor-receptor del mensaje y puede llevarlo a un contexto totalmente inadecuado. Totalmente. De hecho, es algo que incluso no con los socios uno lo va aprendiendo. Realmente a veces pasa que quieres dar tu opinión, la das y no te das cuenta que eso puede generar un problema de egos enorme y los problemas de ego joden las empresas. Porque, pues, lamentablemente los seres humanos siempre queremos o le damos mucha importancia a eso, ¿no? Entonces, creo que hay cosas que se pueden decir, Braulio, pero que no digo maquillarlo, que los latinos somos expertos maquillando las cosas, ¿no? Bien, Sí, 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 que le damos 50 vueltas al tema. hay que decir las cosas como son, pero entendiendo que esto puede afectar de una manera u otra y que a lo mejor hay ciertas cosas que es mejor no decirlas de esa manera, ¿no? Yo a lo mejor si tuviese esa conversación de nuevo con esta persona, igual le diría, oye, es que cuando tú y yo estábamos empezando, pues no había un nivel de compromiso como para que yo estuviese única y exclusivamente contigo, ¿vale? Yo vivía en ese momento. Claro, a lo mejor en ese entonces ni siquiera habían hablado al respecto. O Exacto. sea, ya está, ¿no? Entonces creo que eso es algo para tener, ¿no? Y creo que soy brutalmente honesto porque, bueno, yo siempre he venido en mi trabajo profesional antes de dedicarme a mis empresas fue dentro del mundo de las compras, ¿vale? Yo Mm. era director de compras de una pyme en España, antes de eso analista de compras y tal, entonces las compras son un trabajo muy ingrato, ¿no? Porque tu único trabajo es que no rompa el stock de ese producto que vendes, ¿no? Cuando ahorras dinero nadie te dice nada, pero cuando rompe el stock, pues evidentemente generas un problema que afecta directamente en la P&L de la compañía, así que entiendo que te griten, ¿no? Entonces llegas a darte las palmadas en la espalda tú mismo, ¿no? En decir, oye, qué buen trabajo hice, he ahorrado un 30% en los costes del inventario gracias a que hemos reducido esto, tal, 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 ¿no? Entonces, eh, creo que eso a mí, pues bueno, me ha llevado a que me gusta que me digan, ¡pum! Mira, Víctor, te estás equivocando en esto, en esto, en esto y en esto, ¿vale?
según mi experiencia, si haces esto, esto y esto, te va a salir mal. Yo te recomiendo que no hagas esto. O, oye, mira, ¿sabes qué? Te levantaste de la mesa y le dijiste a tus socios que te querías ir, pues estás equivocado, chico. Ahora, vamos a regresar a Venezuela poco a poco. Sin embargo, no quiero dejar este punto y pedir tu opinión. Cuando tú tienes un jefe directo y hay dos caras de la moneda cuando la cagas. O recibir feedback, independientemente que sea muy lindo o sea derecha la flecha, o que te diga el jefe, tú deberías darte cuenta de lo que estás haciendo y cómo la estás cagando. Bueno, error enorme que te digan que tú deberías darte cuenta. Si yo me tengo que dar cuenta de lo que hago cuando la estoy cagando, pues voy a seguir cagándola todos los días de mi vida, porque tú no haces las cosas diciendo, ay, esto lo estoy haciendo mal. Uno hace las cosas, pues inconscientemente, ¿no? Y yo creo que eso es, vamos, el feedback es extremadamente importante con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, con tus negocios, con tus relaciones entre pares, entre iguales, entre lo que sea. O sea, si te grito en una reunión, pues yo soy muy gritón, ¿no? Así que estoy en el lugar correcto, además. Totalmente. Embonas a la perfección. Eres el perfil que he estado buscando después de más de 100 entrevistas. Yo soy muy gritón, Braulio. Entonces una de las cosas malas que tengo es que puedo perder las formas en algún momento. Es algo que trabajo enormemente, pero es algo que puede pasar. Pero a lo mejor yo no me doy cuenta que te estoy machacando cuando ha pasado algo, ¿no? Y tal. Si no me lo dices, no me entero. No, no. Sí, tú estás en totalmente tu papel, o sea, estás metido en la situación y de repente necesitas que alguien te dé unas guajoloteras, como decimos en México, decir, hey, oye, ya a lo mejor estás rayando, ya estás pasando un límite que a lo mejor puede ser mal interpretado incluso en el colaborador o quien sea. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que las guajoloteras te sacan hasta de las drogas. Lo llegan a tiempo, ¿no? Sí, Entonces, sí, 100%. para mí, esas guajoloteras que, como dices, esa intervención, ¿no? Son importantes. Obviamente cuidando las formas, ¿no? Que quizás es donde tengo yo ese mayor tema, ¿no? Ahora, en Venezuela, vamos a ir una historia ahí que fue un punto de quiebre en tu caso para salir de ahí, que me parece importante. Sin embargo, también yo creo que hay luces, o sea, luces que te quiero traer a la mesa. ¿Qué llevas bajo el brazo después de que sales de Venezuela desde un punto de vista positivo? Una luz, una herramienta, que aunque viendo hacia atrás te cueste trabajo pensar en tu país, ¿no? Con un enfoque positivo, tienes algo que digas, Mira, para mí Venezuela ha sido lo que soy, ¿no? Yo no sería tan resiliente si no hubiese vivido en Venezuela, si no me hubiese pasado lo que sucedió, yo no hubiese estado en España emprendiendo por tercera vez y cuarta vez, si yo no hubiese tenido la educación y los valores que, que crearon en mí, no solamente mi familia, mi colegio, sino Venezuela en sí, ¿no? Es un país donde tienes que buscarte la vida en absolutamente todo. Y eso es lo que yo hago todos los días de mi vida. ¿M? Yo defino el emprendimiento como vivir en un escape room eterno. Pues eso es Venezuela. Solucionas una cosa, pero tienes otra enfrente y luego solucionas esa y tienes otra más y otra y otra y otra. Y estás todo el día solucionando problemas, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que me ha dado Venezuela. También me dio una gran experiencia. No digo que yo haya venido siendo el gurú, pero a mí me dio una grandísima experiencia y una gran oportunidad de aprendizaje, ¿ok? En las empresas donde trabajé. Y eso también me da algo muy bueno, pero lo que yo más le agradezco a Venezuela es que me dio la oportunidad de cambiar, de salir adelante, de crecer, de independizarme, de lograr lo que siempre he buscado en mi vida, que ha sido sencillamente probar, equivocarme y lanzar mis proyectos adelante, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor que me ha dado a mí salir a pesar de esta situación que viviste,
Sí, por supuesto que sí. Esa situación también me dio mucho aprendizaje, ¿no? Mira, yo estaba estudiando un máster y estaba yendo a la universidad. Para ir a esa universidad tenías que agarrar una autopista y en Venezuela hay más motos que coches en las autopistas, ¿no? Y pues yo me estaba cambiando de carril y veo que viene una moto, pero viene lejos. Y eh, la típica esta que eres tan tonto que no dejas pasar al que se está cambiando de carril porque vas a llegar un segundo más tarde al lugar donde vas. Y aceleras. Sí, que lo has hecho tú, lo he hecho yo y lo ha hecho el ser humano, porque el ser humano a veces es demasiado tonto. Pues eso pasó y pues esta persona me prohibió que yo me metiera en el carril y me quedé en el medio y a todas estas el motorizado se estrelló, ¿vale? ¡Pum! En la puerta. En Venezuela hay una máxima que dice que cuando chocas con un motorizado, un tipo que va en moto, huyas. ¿Por qué? Porque te rodeaban miles. Y en ese te rodean miles no sabes qué va a pasar. Bueno, eso se hace en mi país y yo lo hice. Lo que pasa es que esa máxima no funciona cuando el que se choca contigo es un policía vestido de civil. Mm, pequeño detalle. Amigo, em, yo intento irme y me intercepta un coche, ¡pum! Y en lo que me intercepta ese coche que se atravesó completamente de lado, ¿ok? Perpendicular, vamos, a los carriles, ¿no? Se bajan 4 tíos con pistola y me pegan contra el coche y me pusieron 15 pistolas en mi cabeza ese día. Pero me hacían así, con la pistola. Sí, te tocaban con... Con el dedo metido en el gatillo, que eso era, yo le decía, saca el dedo de ahí, viejo, un estornudo y me mata, ¿sabes? O sea, no, no. Y llama a no sé quién. Yo conocía a un compi de la universidad que había hecho política y tal, y llama a no sé quién. A mí no me importa quién seas, ¿no? Tú has cometido un delito y no sé qué y tal. Entonces, bueno, eso llevó a que me llamaran esa noche. El tipo se fracturó la clavícula, se lo tuvieron que llevar a la clínica y tal. Y eso provocó que me llamaran a mi móvil y me dijeran mi nombre completo, el nombre completo de mi papá, el nombre completo de mi mamá, mi dirección y que no durmiera esa noche en casa. Pues bueno, no quise dormir. Al final, pues bueno, sinceramente ni me acuerdo si dormí en casa o no esa noche, Mm, pero empezó un revuelo primero de decepción y segundo, de extorsión. Yo quedé muy decepcionado de Venezuela, ¿no? Y dije, no tiene sentido y fue cuando aceleré mi proceso para salir de Venezuela. de ese día, ¿cuánto tiempo pasó para que tú partieras? Meses. Yo ahí decidí, me voy a estudiar a España, me apunté a un máster, me admitieron en el máster. Sabes que en Venezuela había control cambiario de divisas, por lo tanto, para pagar en divisas tienes que pedirle al Estado ese dinero, ¿no? Entonces, no me lo dieron, me lo rechazaron, no Porque tienes que pude. explicar para qué lo quieres, así, Tienes tal que cual. explicarle, en ese momento tenías que explicarle lo que fuera. Yo le pedí a la Universidad de Braulio que me sellara absolutamente todas las hojas que me mandaron y las firmaran con sello húmedo, o sea, y con firma húmeda, ¿no? Nada de impreso, digital, tal. No, alguien decidió, funcionario de turno decidió que era mentira, que esos documentos eran falsos y que no me iban a dar ese dinero. Y ya tenía un vuelo comprado porque encima te tienes que arriesgar, ¿no? Tienes que comprar lo que sea, el vuelo, el hospedaje, te piden todo. Y dije, de hecho salí ese día de mi habitación cuando me lo habían rechazado y le dije a mi mamá, mamá, quiero que sepas una cosa, me iba a ir a estudiar a España, ya no, ahora me voy solo, ir a buscar trabajo. Y eso fueron meses, 3 meses a lo mejor. Después de ahí dije, me voy. Recuerdo que ese día, cuando me fui, ¿Qué día de la semana era? era día laboral. No recuerdo el día de la semana, sinceramente. Yo soy muy malo con las fechas, los cumpleaños y tal, incluso con el mío. Pero Pero sé, recuerdas, a lo mejor no el día de la semana, pero recuerdas a ese Víctor sentado sí, dentro del avión. llorando como... Mira, la señora que estaba al lado mío me preguntó que si se había muerto un familiar, porque yo estaba llorando, vamos, como... Vamos. Y mi mamá, que es una tipa muy dura, pero que me da unas enseñanzas alucinantes, me dijo, hijo, fue lo último que me dijo. Ya me está subiendo al coche, hijo. Y yo, ¿qué pasó, mamá? Las llaves.
y me quitó las llaves de casa. Luego me explicó por qué. ¿Por qué? Porque si tienes las llaves de casa, sabes que puedes volver. Y si puedes volver, siempre tienes una excusa para volver. Y cuando las cosas se hacen difíciles, puedes volver. Y ya yo no tenía llaves de casa. Ay, güey, me hiciste estremecer porque, este, ya nos vamos a poner a llorar aquí. Fíjate que creo que públicamente no lo he dicho, pero quizás es una especie de reclamo hacia mi madre, porque, bueno, yo quería ser futbolista profesional, ¿no? Y me ganó la fiesta, ¿no? Raro, salud. Y bueno, el punto es que pasa el tiempo, yo empiezo a estudiar y, bueno, me invitan a jugar fútbol en Estados Unidos. Y yo dije, allá hay una avenida, porque normalmente si tú vas escalando en el deporte estudiantil, digamos, pues tienes posibilidades de Claro. brincar a ligas profesionales, ¿no? Básicamente dije, pues es mi salida, cabrón. Y me fue tan bien, y dije, wow, esto es el deporte, esto es, ¿no? Un nivel de apoyo que no encuentras aquí en México ni de coña, ¿no? Y dije, es aquí. Y muere mi abuelo, o sea, el papá de mi madre. Y era como figura paterna, porque yo tengo una pésima relación con mi padre. Y era esa figura que yo admiraba, esa figura de hombre, trabajador, etcétera. Y bueno, me acuerdo que al día siguiente agarré un vuelo, me regresé a México. Y no sabía cuándo iba a volver a Estados Unidos a jugar, ¿no? Al equipo me estaban esperando, el coach me dijo, oye, ¿cuándo regresas? Yo como que, ¿qué te importa cuándo regreso? Si ahorita lo importante es mi abuelo, ¿no? Este pinche equipo de fútbol, tal, ¿no? Pero bueno, yo entendía también ahora el papel del coach, decir, oye, güey, pues de alguna manera eres importante para el equipo, tal. Bueno, el punto es que cuando yo regreso a Estados Unidos a terminar la temporada, le digo a mi madre, me voy a regresar, porque yo pues, sentía esta carga de responsabilidad, porque mis padres se divorciaron cuando yo tenía 10 años, es decir, no puedo dejar a mi madre y a mi hermana solas. Ahora murió esta figura de autoridad y me tengo que regresar. Y la verdad, Víctor, me hubiera gustado, ¿no? Que mi madre me dijera, no, güey, no tienes a qué volver. Y no fue así, ¿no? Sí, sí, vente, regrésate, ayúdanos, ¿no? Y me puse a trabajar, en fin. Digamos que es un pseudo reclamo porque al final soy lo que soy, ¿no? Donde vivo, mis hijos, mi esposa, por todo lo que pasó después. ¿Me explico? Bueno, porque tampoco está mal, ¿no? Porque evidentemente pues necesitaban de ti y volviste y buenísimo, ¿no? Pero sí es verdad que cuando tienes las llaves de casa es más fácil volver. A pesar de que era una situación dificilísima, ojo. Pero vamos. El primer día en España. Llévame ahí. Mira, yo llegué a Barcelona, porque yo iba a estudiar en Barcelona y mi vuelo era para Barcelona. Y me quedé en casa de una amiga, Joana, que se había mudado unos días, un mes antes que yo, algo por el estilo, ya estaba viviendo ahí. Y me dice, quédate en mi casa, no pasa nada. Y pues me dice, vamos a pasear por Barcelona y tal. Y pasamos cerca del puerto de Barcelona, había como una especie de lugar de networking, de emprendimiento y tal. Ya yo había intentado emprender en Venezuela y había sido mi primer fracaso, con una idea llamada Ten tu presupuesto, que también monté con mi hermano y otra persona. Y cuando estamos pasando por ahí, vemos que hay una actividad sobre emprendimiento. Me metí y ya venía a haber ganado un premio de emprendimiento en Venezuela y era un concurso sobre ideas de emprendimiento. Me inscribí y avanzamos hasta la fase final del proyecto. Yo nunca vine a España con ganas de emprender, ¿ok? Pero dentro de todo lo que había sido esa tristeza de haber dejado mi país, de que es duro que tu mamá te diga, dame las llaves, ¿no? Es como que, ostras, no tengo dónde Yo me rayos. esperaba que me dijera, hijo, te amo para siempre. Dame las llaves. 100%. Entonces, dentro de todo lo jodido que es, ¿no? Que tienes en tu cabeza un montón de cosas, un montón de retos, un montón de ideas, pues me inscribo en algo que es lo que siempre me ha gustado, ¿no? Y fue como un regalito que me dio España en ese momento, ¿no? Y bueno, ese primer día fue sentarme ya yo sabía que me iba a La Coruña, porque en Coruña está mi abuela, que es gallega, pero bueno,
fue la oportunidad de conectar con algo que me gustaba, que hacía ¿Y 2 años. la idea la sacaste del sombrero? Sí, fue una aplicación ahí que tenía como una especie, o sea, era una aplicación que se llamaba como B Plus o algo por el estilo, que lo que buscaba era que te comprometieras públicamente con actividades deportistas, ¿no? O de deporte, mejor dicho. Por ejemplo, quiero crecer, quiero hacer deporte, quiero lo que sea, ¿no? Quiero correr una maratón. Entonces te comprometías públicamente Mm. y esto ayudaba a que personas te puedan apoyar, fueran diciendo, había como una especie de asistente, en lo que era un asistente en ese momento, y te decía Que era como una ciertas especie de cosas. accountability, ¿no? Sí, De cuando haces público algo, generalmente es más probable que suceda. fue solamente una idea, la verdad. O sea, fue algo que sucedió en ese momento Y a la y listo. final, toma. Listo, lo monté. O sea, me inscribí, lo hice en conjunto con un equipo que armé ese día y al final pues no continué, además que la diferencia era muy grande. Ellos estaban en la onda de la universidad, yo estaba en la onda de vivir, no vivir la buena vida, sino empezar a vivir, No, ¿no? sobrevivir, mejor dicho, güey. Exactamente, ¿no? Así que no estaba pensando en emprendimientos en ese momento, así que lo dejé. Ellos no continuaron y tal, pero fue una experiencia bonita porque yo había trabajado en Telefónica y esto era una actividad de Telefónica. Mm. Entonces conocí gente interesante con... Ahora, vamos a tus ideas. Te haces llamar emprendedor fracasoso, no exitoso. Por favor, háblame de tu fracaso favorito. Buah, yo creo que he cometido fracasos que lo más tonto es que son los del libro, ¿sabes? Eso es lo más estúpido de todo, pero bueno, si están en el libro es porque la gente lo comete, ¿no? Y creo que sin duda en tu presupuesto ha sido un fracaso espectacular. ¿Por qué? Por falta de estructura, ¿vale? 3 días antes de que cerrara el concurso Ideas, Iván Valor, Marco Gómez y Víctor Gómez lanzamos una idea para crear una aplicación de reparaciones y reformas, en donde tú solicitabas presupuestos y los reparadores o empresas de reformas te hacían ese presupuesto y los contratabas a través de la página para hacer el trabajo que querías en ¿Reparadores en qué? casa. Reformas y remodelaciones en casa. Ok. Por ejemplo, un trabajo de Plomería. plomería, electricidad, lo que sea. Lanzamos la idea, ganamos el premio Concurso Ideas, el premio Emprendedores Digitales de la cadena Capriles. La cadena Capriles era un medio de comunicación que era el dueño del mayor anuncio de clasificados de toda Latinoamérica. Mm. Anuncios clasificados, entiéndase, donde se colocan estas anuncios de yo reparo, yo trabajo, yo hago, soy fontanero, soy electricista, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, era como la digitalización de esto. Empieza el proyecto sin nadie a bordo, entiéndase, todos trabajando después de nuestros trabajos, dedicábamos un montón de horas, pero nadie había decidido renunciar a su empleo para hacer esto. Primer error. Se lo digo a los que nos están viendo y a los que nos están escuchando, si Mm. quieres montar un proyecto y no tienes skin in the game, no lo lances. No va a salir adelante. No va a salir. A menos que sea un proyectito, ¿vale? Bueno, aquí tengo un proyectito de algo que tal, pero si no le dedicas tiempo, compromiso, pasión, ganas, resiliencia, horas, no vas a poder hacerlo. Ahora déjame contrastarlo con algo que sé que sucede en 4Geeks, que llegaremos ahí, que eres el CEO de 4Geeks, que es una empresa muy potente que prepara a estos chicos en un intensivo para que no solo, esa es tu frase, ¿eh? Te doy todo el crédito, no solo sepan programar, sino que se conviertan en programadores. Ahora, pero ¿no les vendes a ellos part-time? Les vendo part-time porque no tienes que renunciar a tu vida para impulsar tu carrera, ¿vale? Si un curso necesitas pagarlo con algo, ¿ok? Y necesitas comer, pues evidentemente puedes formarte dedicando un montón de horas, ¿ok? Y logrando el objetivo. Pero lo que pasa es que ese curso está hecho específicamente para que en un formato part-time puedas lograrlo. Pero el mundo de los negocios, del emprendimiento, de los proyectos, de la vida, no es así. Mm. Si tú quieres formar o montar un proyecto, pues tú tienes que dedicar el tiempo, todo el tiempo que puedas a ese proyecto,
¿vale? Tú no puedes ser papá a tiempo parcial. Mm. No puedes, ¿vale? Pues lo mismo pasa cuando estás montando un proyecto. Tienes que ser fundador, CEO o lo que sea a tiempo completo. Voy a coger un caramelito. Dale, dale. Aquí tengo estos también, No, ya estoy bien. Ok. si quieres. Ajá, entonces, realmente necesitas tiempo, ¿no? ¿Y sabes qué pasó con tu presupuesto? Nosotros teníamos dos tipos de usuarios, ¿vale? Los proveedores y nuestros clientes, que eran los que solicitaban los presupuestos y los contrataban. Tú eres como un marketplace de este tipo de oficios. Exactamente, justamente era un marketplace de reformas y remodelaciones, ¿no? Y reparaciones. Proveedores, todos los que pensábamos que iban a entrar, entraron. Clientes, todos los que pensábamos que iban a entrar, entraron. Transacciones, cero. En tu presupuesto se convirtió en un comparador, donde yo seguía hablando con mi reformista de confianza que sabía que no me iba a robar, secuestrar, matar, todas las cosas malas que nos imaginamos. Y te usaban de leverage. Es decir, Exactamente. ¿qué pasó? Ahora quiero negociar contigo. Me tienes que mejorar el precio porque Exactamente. mira lo que encontré. Justo. Entonces la parte económica pues no logramos de ninguna manera monetizarlo, ¿vale? Y yo estoy convencido que es que porque no había tres cabezas pensando todo el día en cómo rayos monetizarlo. Mm. Si lo hubiésemos hecho, seguramente hubiésemos conseguido una solución. Si hubiese ido el proyecto a la mierda, seguro. Especialmente por lo que sucedió, que fue que nuevamente el control cambiario de divisas, pues cuando tú contratas un servidor, tú pagas a través de una tarjeta especial que te daba el gobierno para pagar por internet. Cada año pasaba un tiempo entre que esa tarjeta se activaba nuevamente. Pues ese año tardó 1 mes y medio en activarse y el servidor, ¿sabes lo que hizo? Nos mandó a A la a mierda. la mierda. Nos borró toda la base de datos con absolutamente todo lo que teníamos y dijimos, bueno, ¿qué sentido Oye, tiene, no? O sea, todo el mérito de emprender en Venezuela. O sea, si no la logras fuera de Venezuela, cabrón, por favor, ya tienes un nivel de exigencia superior. claro, es dificilísimo, evidentemente, ¿no? O sea, en Venezuela y en cualquier país que esté pues tan jodido como pues, Digo, cada país tiene sus restricciones, seguramente no es nada sencillo emprender, o en España, o incluso en México, tendrá sus cosas, pero hablando de cosas como esas en donde tienes que a huevo pasar por el gobierno. claro. Sí, es más complicado porque todo lo hace más lento, ¿no? Entonces, ¿por qué es mi fracaso favorito? Porque entiendo perfectamente en qué fallé. Y a día de hoy no me lo permito. El ser humano es fanático de tropezarse 2 veces con la misma piedra. Le fascina. Yo lo odio. Mm. Lo detesto. No me gusta. Hay gente que ve una piedra y dice, "Ay, tengo ganas de tropezarme ahí. Voy para allá". Pues lo odio. Y me he tropezado, claro que sí. O sea, un montón de veces, pero vuelvo a decir, al menos de forma inconsciente. Si lo hago de forma consciente, pues no soy tonto, soy estúpido. Y no me gusta hacerlo. Ahora, déjame preguntarte algo ahí, Víctor. ¿Cuál dirías tú que es la sombra de ese nivel de autoexigencia? Si ya llegaste hasta aquí es que probablemente esta historia realmente te está agregando algún tipo de valor o está tocando algo por dentro. Y justo por eso quiero hacerte una invitación rápida. Suscríbete al canal, suscríbete en cualquier plataforma de podcast que nos escuches porque cada semana traemos voces como esta, historias como la que estás disfrutando, gente común como tú y como yo que decidió simplemente no rendirse. Además, si quieres ser parte de esta tribu de genios ocultos, únete a nuestra comunidad en brauliofiloteo.com. Déjanos un mensaje, cuéntame qué parte de este episodio te marcó. Tu historia también puede inspirar a alguien más. Jamás lo olvides. Así que seguimos con este episodio. No te quito más tiempo. Disfrútalo y sácale el mayor provecho. Bueno, eres tu mejor amigo y tu peor enemigo, 100%, ¿no? Claro, yo le tengo miedo al fracaso, pero mi miedo al fracaso es diferente al de, al normal. El miedo al fracaso de una persona normal es, no lo hago porque me da miedo fracasar. El mío es, no voy a parar, no voy a dormir, voy a renunciar a lo que tenga que renunciar, voy a lograrlo por mis cojones, por mí, por mí. O sea, yo soy un tipo muy competitivo, pero contra el Víctor de ayer, ¿no? Mm, Entonces creo que ese es el precio. mm. Hoy
Se dice que tenemos esta generación de cristal, ¿no? De, no, el menor esfuerzo posible, si yo encuentro, ¿no? La llave secreta que abra esta abundancia y prosperidad con 2 simples pasos, ya chingué y de ahí me muevo a otro lugar. ¿Cuál para ti es esa aproximación hacia la recompensa? ¿Se puede brincar el proceso? ¿Te lo puedes saltar? Yo casi te hago llorar y tú me vas a hacer encabronar. Mira, amigo, ya lo he dicho muchas veces y lo diré toda la vida. El emprendimiento minimalista no existe. No existe. No se puede hacerse millonario sin esfuerzo, sin trabajo, sin equivocarte, sin cagarla, sin tropezarte. Y me dirás, bueno, pero ahí tienes no sé qué cosa. Vale, sí, pero uno, de 1 millón, de 10 millones o de lo que sea. ¿Vale? La única manera que hay para lograr el éxito, sea la que sea la definición de éxito, ¿vale? Porque el éxito es algo demasiado personal, ¿Cuál es ¿vale? tu definición? Libertad. 100% libertad. El día que yo sea 100% libre de hacer todo lo que me plazca hacer en el momento que me plazca hacer con las personas que quiero estar, pues ese momento yo diré, soy una persona exitosa. Y muchas veces no está íntimamente ligada al dinero. En mi O en tu caso, caso sí. en mi caso está íntimamente ligado al dinero porque una de las cosas que yo quiero es que mi mamá deje de trabajar. Mi mamá limpia casas en España con 2 hijos que tienen una empresa que factura 5 millones. ¿Sabes? Digo, pero a lo mejor en tu Culo, caso pues, luego logras con $1 millón y claro. algunos quieren 10 o 20 o 50. Bueno, el problema del dinero es que cuando llegas a los 10 millones dices quiero 20, cuando llegas a 20 quiero 200 y nunca para, ¿no? Evidentemente. Pero lo que yo busco es esa libertad y eso, el hecho de poder decir, oye, me voy a México a grabar un podcast con Braulio, ¿sabes? O sea, no quiere decir que yo haya alcanzado. Yo siempre he dicho que yo estoy siempre a un paso del éxito, ¿no? Porque para alcanzar el éxito no te puedes parar. Pues si te paras, lo pierdes, ¿vale? El éxito es algo que requiere trabajo, todavía requiere trabajo. Entonces, la única manera de alcanzar tus objetivos es esforzándote, es trabajando. Si tienes una empresa y no estás todo el día intentando entender a tu cliente, entender por qué lo compró, por qué no lo compró, por qué este lo compró pero no le gustó. Y si no estás todo el día cuestionando absolutamente todo lo que haces, ¿vale? Te acomodas y no llegas hasta ahí. El problema de esta generación que si bien está en una situación que es complicada, tiene muchísimas más herramientas para afrontarse a eso, porque si alguien tuvo una vida jodida, fueron nuestros abuelos, ¿vale? Y más los que vieron guerras. O sea, eh, vamos, y con menos herramientas, porque el tema es que ahora mismo hay muchísimas más herramientas para enfrentarse a eso, ¿ok? Pero de cierta manera a veces yo siento que estamos idiotizando al ser humano, ¿no? En el sentido de que le quitamos la capacidad de resiliencia porque todo es un problema enorme. Todo es, ay, sí, ven acá, hijo mío. Sí, todo es una puta tragedia. Le gusta, bueno, Claro, sí, la que vida como es que jodida, pero ubícate. para allá de quejarte, amigo, y ponte a trabajar. Entonces, bueno, creo que el trabajo es el camino para conseguir esos resultados. Pero el proceso jamás lo vas a saltar. Jamás. Oye, en tu historia me parece algo súper interesante. Me quiero meter al 2015. ¿Cómo se le hace para emprender, cofundar, sin fundar? Em, esto me parece que estamos hablando de 2020, hablamos de 4Geeks, ¿no? Vale, 2020. 2015 pasa algo previo, ¿no? O sea, ¿es cuando se empieza a fraguar la idea desde 2015 o no? Bueno, 4Geeks Academy nació en 2015, Ya, ¿ok? Yo ahí no tuve absolutamente nada que ver, ya. nada. Y lo digo sin que me quede nada por dentro y sin ningún problema. Yo esto no lo fundé, yo cofundé 4Geeks Academy España y le di una vuelta importante junto con mi hermano al modelo de negocios, ¿no? Pero en 2015, pues básicamente
es cuando nace Mm. ForGeeks como tal, y se empieza a fraguar no desde mi punto, sino desde el punto de mi hermano, que trabajaba directamente con los fundadores de ForGeeks En Venezuela. en Venezuela, exactamente, ¿no? Y realmente eso fue lo que hizo que nosotros a día de hoy estemos donde estemos con ForGeeks, ¿no? Porque tú ya estabas en España, Ya yo vivía se en España. empieza ahí a calentar la idea y entonces tu hermano se va a España y sucede... Mi hermano se vino a España creo que en el 2016, me ¿Cómo fue parece. esa conversación? Pues mira, Marco tenía la experiencia de haber abierto ForGeeks en Venezuela, de haber creado el primer sílabus, la primera malla educativa, el primer pensum, lo digo en todas las palabras que conocemos los latinos sobre el contenido de un programa de estudios, ¿vale? Y yo tenía la experiencia que me ha dado el fracaso, que me ha dado equivocarme, ¿no? Y pues bueno, Marco me dice, ¿por qué no nos traemos ForGeeks aquí, no? Es que llevo tiempo hablando con ellos y quizás es interesante que montemos esto. Ayúdame y participa en la empresa. A las 2 semanas estaba listo ForGeeks. Ya se podía montar. Es una locura, eso fue en 2019. A las 2 semanas tenía estudio de la competencia, coworking, todo, la empresa Ahora, ya creada. estabas en España y déjame preguntarte algo que recientemente he validado, me he dado cuenta que en la cultura española puede ser, y ahí confírmame, que muchas veces no es bien visto el error, la equivocación, el fracaso, a comparación de Occidente, por ejemplo. O sea, casi, si tú presumes en Estados Unidos que eres una startup que llevas 50 fracasos, perfecto, vamos a invertir en él. Sí. Pero allá no es igual. Para nada. Y es algo que le critico muchísimo a la sociedad española. Los referentes del emprendimiento en España son los que han levantado muchísima pasta. Levantado muchísima pasta, no facturado muchísima pasta. No facturado, la facturación me la pela, amigo. Me da igual cuánto facturas. A mí lo que me importa es cuánto ganas. A mí lo que me importa es qué impacto Sí, genera. ¿eres rentable o no eres rentable? Exactamente, porque para eso montamos empresas. Tú montas una empresa que genera un impacto, sea el impacto que sea, social, económico, me da igual, que ni siquiera tiene que por qué ser algo Sí. bueno, o sea, pero lo haces para ganar dinero. Entonces, la mayoría de los referentes que hay en España son justamente los que han hecho grandísimas cosas, pero nadie se levanta y dice, yo me he equivocado en esto, esto y esto. De ahí viene el emprendedor fracasoso, porque quiero demostrarle a la gente Mm, que de los fracasos se aprende y que no quiere decir que todos esos emprendedores no hayan fracasado. Lo que pasa es que nadie les pregunta por sus O fracasos. no lo quieren decir. También puede ser. Ah, pues es un tema cultural, honestamente. Si no quiero 100%. que nadie O sea, sepa. para mí es algo que está metido en la cultura del español, el hecho de que fracasar es malo. De hecho, cuando te despiden de un trabajo y tú vas a una entrevista, tú escuchas, bueno, cuando entrevisto a gente que los han despedido, escuchas que dicen, bueno, no, es que tuve un problema con mi jefe y tal, ¿y qué pasó? Bueno, es que le caía mal. No, dime, me corrieron, punto. Dime, me echaron, amigo, me votaron. A mí me votaron. Yo era el responsable de planificación del servicio postventa de una compañía española de fabricación de móviles. Y a mí me echaron al año junto con 200 personas. Y ya, si yo hubiese sido extremadamente bueno, no me echaban. Pero Claro. ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pues la cagaste, lo hiciste mal, aprende y haz lo mejor. Sí, no eras indispensable para la compañía, el que sigue, ya está. Exactamente. Entonces sí creo que esa cultura es muy mala porque nadie aprende tanto de lo bueno como se aprende de lo malo, ¿vale? Lo malo te da una capacidad de entender las cosas, de levantarte, porque en el mundo del emprendimiento te caes todos los días de tu vida, que eso es otra cosa de la que no se habla, ¿no? Se habla de tienes tiempo, tienes una vida plena, ganas mucho dinero, sé qué cosa, y los ataques de ansiedad que te dan, No, no, es una putiza. y las lloraditas que te echas cuando tienes que despedir a un montón de gente. Sí, los llantos en la regadera, ¿no? En fin, la soledad, ¿no? La soledad,
Eso es importantísimo también. Que luego compartes con más gente que hace lo mismo que tú. Cuando lo aprendes, cuando entiendes que estás solo y que tienes que conversar con alguien que tenga una mentalidad similar a la tuya y que haya vivido problemas similares a los tuyos, es cuando te das cuenta que el fracaso sí que es importante. Hablemos de estas relaciones. ¿Qué prefieres? ¿Una de esas peleas intensas con tu hermano o probar nuevos socios? No, yo emprendería con mi hermano 14,000 veces más, 100%. Porque Marco y yo siempre vamos a ir alineados hacia el mismo lugar, porque los dos pensamos mucho en la familia. La relación de Marco y Víctor no es buena. Como hermanos, Marco va a la cárcel y yo lo voy a sacar. Yo no voy a preguntar nada. Pero no tenemos esa relación de amistad que pueden desarrollar algunos hermanos, ¿no? Sin embargo, a nivel de negocios, a nivel de a pesar de todas las discusiones que podemos tener, mira lo que hemos creado. Que hemos creado algo que de momento parece que va bien, ¿vale? Y digo de momento porque las empresas nunca, nunca saben Sí, cómo van, claro. ¿no? Y sin duda prefiero emprender con mi hermano. Es verdad que tengo un socio en otra empresa, pero invité a mi hermano, no quiso entrar en ese momento, pero lo invité, porque claramente quiero ir de la mano con ¿Qué la valores persona que... comparten? Marco y yo somos el día y la noche, Braulio. Día y la noche, ¿ok? Entonces, incluso la manera en que vemos el trabajo es diferente, ¿vale? Mi hermano no es de esas personas que quiere dedicar su vida al trabajo y tal, como lo puede ser, como lo puedo ser yo, ¿no? Que cada día voy entendiendo que todo necesita sus tiempos y si yo estoy 100% enfocado en el curro, no estoy 100% enfocado en pensar y mi trabajo es pensar para hacer crecer la compañía, para Mm, hacerla más rentable, para tal, ¿no? Entonces, creo que compartimos el mismo valor de protección que queremos darle a nuestra familia, de la prosperidad que queremos darle a la familia. Creo que eso es algo que nos une. Marco es un tío que tiene mucha pasión. Yo también. Yo, si no lo hago con pasión, no lo hago. Aunque Marco es bastante más racional que yo. Yo, sí es verdad que tengo una visión 360 y me planteo 14,000 escenarios. Normalmente me enfoco siempre en el peor, porque si te preparas para el peor de los escenarios vas a poder enfrentarte a cualquier otra cosa, ¿ok? Y mi hermano es un tío quizás que pone los pies más sobre la tierra, ¿no? Vale, queremos crecer un 100% este año, ok, pero ¿te has puesto a pensar en cómo esto puede afectar a la calidad? Sí, he pensado en esto, vale, pero no en esto, vamos a Y a la pensar en esto calidad, también, a ¿no? la calidad dentro de la empresa y también Claro, fuera. por O supuesto. sea, la calidad, o sea, ya no sé, tu mente a lo mejor te está llevando a la calidad del producto per se, pero tu calidad de vida Claro, eso también es está importante. directamente amenazada. Y eso yo lo aprendo de mi hermano, ¿eh? Y nunca se lo he dicho, pero sí lo veo. El otro día me molesté con él porque lo quise meter en un proyecto y me dijo que no, porque me dijo, Víctor, es que yo quiero tener vida, no quiero estar dedicado a esto, por más allá de que nos vaya a dar mucho dinero ¿Y te y encabronaste? tal, y me cabroné. No le grité, ¿eh? Solo le dije, amigo, este autobús pasa una vez. Yo tengo que sentarme a organizar esto, porque había un cliente, o sea, una persona cercana a Forgeeks que quería que hiciéramos unos trabajos de desarrollo y tal y qué sé yo, ¿no? Y yo dije, yo me armo el equipo porque tenemos una comunidad enorme de desarrolladores, ¿sabes? Y montó un equipo con gente top que quiera hacerlo y le damos y montamos una empresa de desarrollo y tal. Así que piénsalo dos veces, hermano. Eh, y no más piénsatelo 2 veces, sino que le dije, es que yo no puedo esperarte a que mañana quieras entrar. Mm. Tienes que decir hoy. Y me dice, si tengo que decir hoy, pues digo que no. Y dije, ostras, amigo, ahí no hay FOMO de nada, ¿sabes? Y me parece que eso es una gran virtud, ¿eh? Muy buena. De hecho. Yo te he escuchado decir que te dedicas a generar programadores a una velocidad vertiginosa, con bootcamps y de manera digital y, en fin. Y curiosamente, también quiero que me platiques el tema de que nace en plena pandemia esta madre. O sea, es increíble. Pero antes de moverme hacia allá, tú has dicho que, que la tecnología es bienvenida, que hay que aprender a jugar con la tecnología porque puede hacer ciertas cosas que un ser humano no puede hacer, como pensar, por ejemplo, ¿no? Sí, que oye, ya existe tecnología e inteligencia artificial que ya piensa y su puta madre. No sé, no soy experto en el tema, tengo mis dudas. Pero el pensamiento humano y que tú que te dedicas tanto a la tecnología, ¿cuánto lo ejercitas? ¿Cuánto tiempo tiene Víctor para sentarse a pensar? Mira, yo intento todas las mañanas
pensar en absolutamente todos los problemas que tenemos en la compañía, escoger cuáles son los más importantes, los estratégicos, los urgentes, y tal, y cómo resolverlos, ¿vale? ¿Cómo se ve un día de Víctor? Es raro, la verdad. Yo tengo la suerte de no levantarme con alarma, soy un tipo nocturno. Los emprendedores exitosos dicen por ahí que tienes que levantar temprano y tal, pues yo voy a ser pobre toda mi vida porque no me levanto temprano. Oye, el WUP te felicita, yo creo. O sea, estás en verde siempre, cabrón. Acéptalo. Acéptalo, güey. Tienes deuda de Aplausos, o sea, en verde siempre, güey. A mí me ha salido la calaca, güey. Te lo juro. Yo duermo. Me acuesto muy tarde, pero me levanto a lo mejor pues a las 9 de la mañana cuando ya la vida está empezando, ¿no? Y lo primero que hago es hacer los juegos de LinkedIn, ¿vale? Soy adicto a los juegos de LinkedIn, pero súper adicto. A lo mejor llevo 1000 días haciendo uno de ellos, o sea, una locura. Y, y bueno, pues luego de hacer eso, quizás si toca gimnasio, pues me voy al gimnasio. En el gimnasio pienso también. Es mi momento para pensar, mi momento para organizar mi día, mi momento para organizar mi vida, mi momento para entender si hay algo que hice bien, que hice mal y tal. O sea, mientras estoy sufriendo ahí haciendo dominadas, pues también le doy un poco al coco a las cosas y en dónde me tengo que enfocar, hacia dónde tenemos que ir. Tengo este problema que no he podido resolver y tengo que hacerlo, ¿no? Luego, casa, bueno, paseo a mi perra antes de irme al gimnasio la mayoría de las veces, la paseo, me voy a la oficina 3 veces a la semana porque la gente quiere ir a la oficina, yo no, yo lo odio, ¿vale? O sea, por mí trabajamos en remoto 100%, pero es verdad que la oficina Tiene algo que no tiene tienes cosas, ¿no? virtualmente. Que te da arma, crea cosas, construye cosas. ¿Ayuda a la cultura desde tu punto de vista? 100%. A pesar de que nosotros tenemos una empresa que es 100% remoto para el 60% de la plantilla y tiene una cultura increíble, ¿ok? Pero ayuda, 100%, ¿no? ¿A Bueno, qué hora llegas a la oficina? Cuando vas. 10 de la mañana y media, 11, Mm. y ahí me quedo hasta las 8, 9. ¿Tienes algún momento en el día en donde sueles poner las conversaciones difíciles? Pues bueno, si hay conversaciones difíciles que tener, porque es mentira que todos los días vamos a tener conversaciones difíciles con personas, pero sí, hago mis reuniones, me siento con la gente con la que Pero es en la hablar. mañana, en el mediodía, hacia la tarde, ya cuando te Pues vas. no lo tengo establecido. La verdad que yo soy hiperactivo, la organización no es mi fuerte, ¿ok? Y la atención tampoco. Entonces también aprovecho los hiperfocos que me da, ¿no? Entonces, si tengo algún problema que resolver y tal, aprovecho ese hiperfoco y digo, me quedo. Y aunque haya tenido una planificación, pues la rompo, no me importa, porque sé que voy a aprovechar ese momento para crear cosas, para avanzar, para solucionar problemas donde estaba estancado, para lo que sea. ¿Qué es una empresa camello? Ahorita que estamos hablando de cultura y demás. Mira, se habla mucho de los unicornios, ¿no? Que son aquellas que encuentras en un lugar único y encuentras una de no sé Y cuántos. que logra una evaluación de más de Exactamente, ¿no? 1.000 millones de dólares. Luego tienes esas empresas que son capaces de sobrevivir en los tiempos de sequía, que tienen una caja que les sirve para aguantar los problemas a largo plazo y que, aunque quizás venga una pandemia, somos capaces de reinventarnos y seguir adelante gracias a ese soporte que tienes. El soporte es la caja, evidentemente, ¿no? Yo, una de las cosas que me quita el sueño todos los días es cómo hago para que convirtamos más matrículas en cajar. Es lo más importante, porque el dinero es lo que mueve todo. Entonces, gran parte de mis días es hablar con financieras, hablar, eh, ex- crear alternativas para que los estudiantes paguen y nosotros tratar de obtener algún tipo de adelanto por ese dinero o algo por el estilo, ¿no? Entonces, una empresa camello es una empresa que es capaz de sobrevivir en tiempos de sequía gracias a que tiene una caja saludable, un crecimiento saludable y pues una Ahora, estabilidad. Forgeeks España, que cofundas con tu hermano, tiene un crecimiento de más de 2000%. Es una locura de facturar en un año 200.000 euros a más de 4 millones. Felicidades, ¿no? Cabrón. Pero, a ver, ustedes no iniciaron como una empresa camello. Es más,
yo sé que ni leads tenían cuando empezaron. Y que dijiste, o sea, ¿qué es esto? O sea, sí lo vamos a lograr o no cuando iniciaban. Y aparte se te ocurre, bueno, no se te ocurre, mejor dicho, se le ocurre al universo, a este poder superior, mandarnos algo llamado COVID, cuando a ti y a tu hermano se les viene la idea de lanzar en España. O sea, llévame por ese camino, decir, pandemia, vamos a hacerlo, sí está clara la definición de camello, pero no vendían. El 11 de marzo de 2020 era el lanzamiento a los medios de 4Geeks Academy. En Latinoamérica el 11 de marzo no significa nada, pero en España significa el presidente diciendo que en 3 días nos confinan. El 11 de marzo de 2020 no fue ni un solo medio al lanzamiento Ah, de los medios. y sí intentaron hacerlo. Por supuesto. Ah, sí hubo rueda de prensa y todo. No, porque no fue nadie, pero por lo Pero menos tú estabas ahí con tu hermano sí, por sentaditos. supuesto, esperando que llegara gente. Había un acto o un evento para alumnos o leads, ¿ok? Que ahí sí logramos que vinieran 5 personas, así que maravilloso. Bien. Y otro enorme para periodistas, donde no fue ninguno. ¿Sabes qué pasa? Que el 11 de marzo de 2020 era el lanzamiento a los medios de 4Geeks Academy, una escuela presencial. 4Geeks no era una escuela remoto. Se nos ocurre hacer la primera iniciativa de una empresa de educación en España, me atrevería a decir que del mundo entero, de Stay at Home o Yo me quedo en casa, que eran estas iniciativas de te enseño a tejer, vamos a hacer yoga, vamos a hacer ejercicio, pues vamos a enseñarte a programar. 100 alumnos gratis, con una red de voluntarios, y esa red de voluntarios eran los profesores que iban a trabajar con nosotros en el futuro. Y entendimos cómo se hacía la formación en remoto. Eso nos ayudó muchísimo. Pero hay una cosa importante dentro de todo esto, Braulio, que no había leads. Bueno, primero porque estamos empezando, ¿no? Y la gente, Claro. la gente no buscaba programación, la gente buscaba, me voy a morir de COVID. Síntomas Sí, del no COVID. creo que estaba pensando mucho en código. Para nada, ¿no? Luego, bueno, lo logramos, evidentemente, y el problema siguiente fue, ya tengo leads. Pero ¿cómo manejaste esas sensaciones? Que son bastante desagradables. Porque tú como emprendedor, tú quieres empezar a vender ayer. Claro, pero es que imagínate que abres tu empresa y el día que la abres ya tienes que tomar una decisión súper fuerte que es cierras. O sea, no tiene sentido. O sea, y de hecho para mí planificación a largo plazo a día de hoy es 3 meses. Ya vale, trauma, si quieres. O sea, pero es que yo tenía un plan de negocios a 3 años de una escuela presencial, ¿vale? El típico plan con mi PNL y mi presupuesto, bello está, ¿no? Maravilla. Y vino esto. ¿Y qué haces, no? Pues bueno, mira, la primera publicidad que lanzó 4Geeks, si tú escribías el nombre de mi competidor, que obviamente no los voy a mencionar, decía gritones, ¿no? Entonces yo te ponía alternativa a gritones, 4Geeks Academy. O sea, fui durísimo con la publi, ¿no? Porque claro, yo decía, Marketing de guerrilla a 100%, tope. pero es que el que me busca a mí, ¿quién es? Yo Claro, te estoy colgaste. peleando contra tíos que levantaron pasta, contra fondos, contra universidades. El Instituto de Empresa, el IE, que es un tema de máster o universidades grandísimo en España, además con mucha pasta, tenía su propio bootcamp en ese momento. Yo tenía que competir sin levantar pasta contra esa gente. Y mi hermano y yo, pues venga, ¿no? Y obviamente con nuestros socios en Estados Unidos, por supuesto, ¿no? ¿Cuándo dijiste que la atracción ya te estaba dando señales positivas? Mira, hay una cosa que yo digo, siempre dicen de estas típicas cosas que se dicen, el CEO tiene que ser el mejor vendedor de su empresa. Sí, tiene que, pero si no sabes vender, no sabes. Y vender es una mezcla de procedimientos con arte. El arte de escuchar a la persona y decirle las cosas específicamente que necesita escuchar. Y el seguimiento. Yo soy muy bueno en la primera, pero en la última soy un desastre. Dicen, imagínate, expertos en ventas, que tienes por lo menos hacer 7 seguimientos. Es muy importante. Entonces, ¿qué hice? Contratar a un tío que sabía más que yo. Y contraté a un tipo, Nacho, ya no trabaja con nosotros, que tenía a lo mejor 20 años en el sector de educación. Y el tipo dijo, si quieres yo te ayudo, pero aquí se hace lo que a mí me dé la gana. Le dije, ostras. Y yo pensé, pero es que claro, si lo que me da la gana a mí no sirve, pues vamos a contratar a tío. Vale. ¿Y ¿Y él era el cerrador? Sí, era la persona, prospección y venta. No teníamos un
un sistema de 2 partes, ¿no? De appointment setting y closing, sino directamente, en Digo, él hacía todo el pinche todo. embudo y ya está. Entonces, te das cuenta que esto empieza a moverse cuando tú habías vendido una en un mes y él vendió 7. Dices: "Ostras". Lo que pasa es que todo lo que vendía Nacho era financiado. Recuerdo un día que lo llamé y le dije: "Nacho, si no vendemos de contado no te pago. No tengo dinero". O sea, hemos facturado. Ese año facturamos 200,000 pavos, ¿no? Y habíamos facturado a lo mejor ya 50,000. Y decía: "Pero que no tengo caja. Necesito que vendamos de contado para poder vender". ¿Cómo puede ser mentiroso el P&L, no? Sí, Tú puedes tener ahí un Excel maravilloso que digas que vendiste las perlas de la Virgen, pero no tienes caja. flujo de caja, viejo. Si quieres emprender y no sabes controlar el flujo de caja, búscate un CFO ya, ¿vale? Ay, que no tengo dinero. Pues no, pues vas a seguir sin tenerlo. Ese es el problema. Realmente Justo. es demasiado importante. Oye, ahorita decías, contrata a gente que sepa más que tú. Y también te he escuchado decir que te gusta ser el más tonto de la mesa. ¿A qué te refieres con eso? Mira, ¿sabes cuándo Forgeeks creció de verdad? Sí es verdad que nosotros pegamos de 200% perdón, 300% de crecimiento en nuestro primer año y tal, y dices, wow, y en 2020, 24 con 2000% y tal. Pero cuando llegas a 1 millón, llegar a 2 es bien jodido, y de 2 a 4 más jodido todavía. Y los primeros los primeros meses de ese 2024 estábamos estancadísimos en marketing, pero y no estábamos creciendo. ¿Sabes por qué? Porque el director de marketing era yo. Y yo no soy director de marketing. Yo di para lo que di. Mm. Y nos empezamos a estancar porque todo lo que se hacía era lo mismo que ya yo sabía hacer, que no tengo experiencia en esto. ¿Qué hacemos? Buscarnos a alguien más listo. Alguien que sepa más que yo. Alguien que me diga qué rayos es lo que hay que hacer y no tener yo que decirle lo que tiene que hacer. Eso es ser el más tonto de la clase. Ser el más tonto de la clase es que si pasa una mosca y la ves, te olvidas de la conversación, la perdiste. Ya no entiendes más nunca lo que está diciendo esta gente, porque es algo que va más allá de lo que tú sabes. Mm. Y tienes que poner toda tu atención para entender. Hay reuniones de marketing que terminan a día de hoy donde yo digo, bueno, amigos, ¿vamos a ganar dinero o no? Así, que necesitas subtítulos el director. Oye, tú dices que generas programadores, que no enseñas a programar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, enseñar a programar va de aprender unos lenguajes, aprender a utilizar códigos para crear aplicaciones, vamos a decirlo de esa manera. Ser programador implica que cuando sale una nueva tecnología me enfrento a ella, que implica también que puedo crear cualquier proyecto, tan solo necesito entender de qué va el proyecto, ¿vale? Y pensar en esa estructura o esa arquitectura de ese proyecto, vamos a decirlo de esa manera, ¿ok? Ser programador va de, oye, nosotros te contratamos porque había un cliente que trabajaba con Python. Ahora tenemos a otro que todo su código lo tienen en PHP. Y ser programador va a decirle, pues mira, yo no sé PHP, pero vamos a darle, amigo mío, voy a aprender. ¿Vale? Porque soy programador. Porque soy programador. Si yo sé programar, Mm. digo, pero es que yo no sé eso. Eso no me lo enseñaron. Yo sé Python, ¿sabes? Entonces, Forgeeks busca que sus alumnos se enfrenten a lo que es la vida de un programador. Y esa es la gran diferencia. Y no digo yo esto, lo dicen las empresas. La calidad de un alumno de Forgeeks es mejor que cualquier otro bootcamp con los que han trabajado. ¿Hay alguna historia, Víctor, de un estudiante de 4Geeks que al día de hoy te sigue conmoviendo o marcado personalmente? Hay varios, ¿ok? Y el que más, y lo menciono siempre porque se hizo mi amigo, Matías Tozzi, mi primer estudiante. No sé si ¿El uno? en tu investigación te hablaron de esa, pero este es el que se me viene a la cabeza. Matías Tozzi fue el número 1. Imagínate que estás lanzando tu proyecto en España, donde el COVID se habla que está en Italia, y viene un italiano presencialmente. Pequeño detalle, también es italiano tu primer estudiante. A hablar contigo y tal, y bueno, Matías era asmático y pixero. Pixero y asmático. ¿Por qué asmático? ¿Y por qué digo esto? Porque este tío se acojonó tanto que no salió más de su casa y se dedicó a aprender a programar. Ya no vive en España, se devolvió a Italia,
trabaja en Roma, tiene su casa, su coche, su vida cambió por completo. Fácil no, con puto esfuerzo, con trabajo, con ganas, horas y más horas sin dormir. Matías celebró un año nuevo conmigo y mi hermano en casa, nosotros tres solos, porque era la pandemia y no podíamos ir a visitar a nuestras familias y tal, por seguridad y tal, todavía no nos permitían unirnos todos y estuvimos nosotros tres Saludo a Mateo. juntos. Matías, Matías, perdón, y es Matías. una historia que me parece muy bonita porque lo que demuestra es que las personas pueden realmente esforzarse y cambiar de vida. Yo creo que el Matías, el claro ejemplo con la pandemia, un drama terrible a nivel mundial, una gran adversidad, que sí fue una tortura china y yo soy testigo fiel de la situación, pero también te he escuchado decir que las amenazas son oportunidades. Sí. Y esta pandemia en particular, que fue el génesis de 4Geeks en España, ¿cómo los fortaleció? ¿Qué te dejó? Mira, 4Geeks, vuelvo a decir que era una escuela presencial y le cambió todo el modelo de negocios a la compañía entera. ¿Qué tan rápido hicieron ese switch? Mira, nuestro primer curso estaba planteado para marzo, Del después del 11 2020. de marzo de 2020, y el primer curso lo lanzamos en mayo. En abril entero hicimos Yo me quedo en casa. Abril, ¿eh? O sea, a inicios de marzo ya estábamos buscando tal, mi hermano iba a dar unas clases, conseguimos unos profes, no sé qué, tal. Mi hermano trabajaba para una compañía en ese momento, no se dedicaba al 100% en 4Geeks. Y esto nos hizo llevar nuestra empresa al remoto. La pandemia nos dio la oportunidad de cambiar un modelo de negocios que tenía fronteras a uno donde no me importaba si estabas en Barcelona, en Murcia, en Sevilla o en Madrid. Antes yo necesitaba que estuvieses en Madrid, ¿vale? Ese año recibimos premios, tal, y creo que eso sin duda nos lo dio la pandemia. Pero lo que más nos dio la pandemia, resiliencia, amigo mío. Vuelvo a decir, tu primera decisión es, ¿cerramos o continuamos? El día 1, pues amigo, sí, fue jodido. Tensión, nervios. Yo soy un tío que todo el mundo cree que yo siempre estoy estresado, ¿no? Y la verdad es que yo disfruto del estrés, estoy loco. Es tanto así que la web me dice que no tengo estrés. Entonces, imagínate cómo fue, ¿no? Entonces, no fue fácil, pero dio ese aprendizaje, ¿no? Me enteré hace poco que Brad Pitt está teniendo problemas de salud y que te marcó que está juntando dinero para que lo ayudes. No sé de qué me habla. Gracias a la investigación que hice de ti, me enteré. Es que está cabrón ya lo que está pasando hoy con inteligencia artificial. ¿Cómo puedes ya igualar voces, igualar imágenes, igualar... O sea, yo ya no sé si lo que veo en redes sociales es real o no, cabrón. Es verdad, 100%. Es una puta locura. O sea, de por sí existe la mercadotecnia oscura. Existe, ¿no? Que yo te voy a vender, aunque sé que no lo necesitas, que te puedo sacar un ticket alto, que si digo las palabras correctas y te logro estimular de forma determinada, tú das el tarjetazo de crédito y ¡pum! Se acabó. Pero ahora llévalo a extorsión, cabrón. Y ahí 4Geeks está jugando también un papel muy interesante. Háblame de eso, güey. Bueno, nosotros Y háblame de Brad Pitt, güey. Para generar contexto, güey. ¿Sí te pidió o no te pidió dinero? Mira, no fue exactamente así. Hubo un caso de una empleada de 4Geeks que le llega un mensaje que dice, hola, soy Víctor, estoy en una reunión en este momento y no puedo llamarte, necesito que vayas a comprar una gift card porque se la quiero regalar a un cliente. Eran, no sé, 100 pavos en gift card, ¿no? Son este tipo Que son 100 euros, ¿no? sí, sí, 100 euros, pero que son rollo masivo, ¿no? Se lo hacen a 1 millón de personas pues bueno, luego no sé cómo rayos convierten eso en dinero, ¿no? Pero el hecho es que em, estuvo a punto de irse de la oficina a comprar el tal, y yo de repente la veo como salir desde un cubículo y me dice, ya vengo, y yo,
A ver, Pero ¿cómo que? Tú te puedes ir a donde quieras, en ForGeeks no hay, pero me sorprendió que me dijera, ya venga. claro. ¿Qué pasó? No, pero es que estoy yendo a comprar la gift card, ¿sabes? O sea, yo de Brad Pitt no tiene que ver, pero Oye, pero sí me enteré que sí hubo una situación en donde, o sea, había una simulación, güey. en España hubo una situación en donde a una señora le dijeron que, o sea, le empezaron a escribir a través de una aplicación de citas, Tinder o lo que sea, y era un tío con las fotos de Brad Pitt, y la señora le hizo creer, o sea, a la señora le hicieron creer que era Brad Pitt, y la tipa dice que ella estaba enamorada de Brad Pitt y que le mandó dinero al pobre Brad Claro, que Pitt. cómo no le iba a ayudar. Ayuda, porque tal, evidentemente esto es grave y es lo que pasa cuando no tenemos una formación, ¿ok? Y no entendemos cómo funciona el mundo de la seguridad en Internet. ¿Ok? 4Geeks entrena también para ciberseguridad, tengo que decir que es mucho más técnica, Mm. pero también, por ejemplo, hemos dado charlas en algunas empresas en donde hablamos del eslabón más delicado que hay en las empresas. ¿Cuál es? Tú y yo. Los seres humanos somos lo peor que Ahí hay está la a brecha. nivel de seguridad, por supuesto. O sea, fíjate que el otro día hubo un tipo que dio una entrevista y se le vio por detrás en la cámara un papelito donde tenía absolutamente todas las claves. Y decía de qué eran. Pues, entonces, Bueno, de hecho, hasta la de internet, ¿no? Ya te puede comprometer. por supuesto, el O sea, wifi. por este research que hice para la entrevista contigo, hasta tener acceso al wifi, y yo he sido de los pendejos de hacer transferencias interbancarias Yo lo fui también. utilizando wifi público. Claro. Te pueden intervenir tranquilamente. Hackear una wifi no es difícil, más una wifi pública que no sabes qué mecanismos de seguridad tiene y tal, y pueden intervenirte de alguna manera, obtener información, claves o lo que sea, y tú estás regalando tu dinero. Por eso es que es demasiado importante entender cómo va. Mira, el phishing, ¿no? El típico correo electrónico que te mandan, ¿tal? Que también ha pasado en 4Geeks, ¿vale? De hecho, yo no sé qué pasa, pero hay 3 podcasts en donde me han invitado y la cuenta la han clonado o duplicado, ¿ok? Falsa, y todos los vídeos que ponen son los míos. Yo no entiendo por qué, pero como que la cara de tonto que tengo le gusta a la gente. No, eres tienes buen sex appeal, cabrón. Entonces, no sé yo. Pero el hecho es que esto, eh, o sea, este correo está hecho para engañarte, por supuesto que sí, y más con la inteligencia artificial. Entonces, un tip que le doy aquí a la gente es, siempre mira la dirección de correo, Claro. siempre, pero mírala conscientemente. Mm, ¿Es un 0 o es una O? ¿Vale? Porque a lo mejor es Claro, forgeeksacademy.com, pero no es el 4, sino que ponen FOR, ¿no? claro. O 4 geeks y lo ponen en En letras, letra, ¿no? cuatro, Entonces, claro. pues fíjate bien, ¿ok? Antes de aceptar cualquier cosa, es demasiado importante porque, pues, ahí Brad Pitt se enferma y te pide dinero, ¿sabes? O sea, Ahora, hay algo que también quería preguntarte, el valor que agregas a tus estudiantes, que tienes una tasa muy alta de que consigan empleo. ¿Cómo chingados le haces? mira, la principal causa de abandono cuando la gente está aprendiendo a programar es la frustración por estancamiento. Dicho esto, creerías que todos mis competidores hacen cualquier cosa para que no abandones. Mm, Pues no, ¿vale? Para que no te frustres. Pues no. 4Geeks ofrece acompañamiento ilimitado y de por vida, mentorías ilimitadas y de por vida, porque yo entiendo que si te frustras después de terminar el curso no vas a conseguir un empleo. ¿Por qué te frustras? Porque para conseguir un empleo en programación tienes que seguir practicando después de estudiar. No basta solo con hacer un bootcamp, y menos mm, ahora con la inteligencia artificial, mm. ¿vale? Entonces, eh, el gran valor que agrega 4Geeks es ese acompañamiento que le da a las personas, no solo durante clases, sino después, y además todo lo que hacemos para que la persona consiga un trabajo en programación. Si tú quieres ser data scientist y te quedas en tu casa esperando a que 4Geeks te consiga un trabajo, no te inscribas en 4Geeks. Agarra ese dinero, mételo en una fogata, en una hoguera, y lo vas a quemar más lento que estudiando con nosotros, ¿vale? Y lo digo con toda la responsabilidad, porque
si tú no dedicas tiempo a esto, no vas a poder. Y buscar trabajo, Braulio, es un trabajo. Y aquí es donde más resiliencia necesitas. Porque te van a decir un montón de no. No es. No, 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 no. Pero cada no te acerca al sí. Y lo que hacemos es que la gente aprende a buscar trabajo en el sector y aquellas personas comprometidas con su búsqueda de empleo, óyeme bien, comprometidas con su búsqueda de empleo, un 85% de esas personas lo consiguen. Comprometidas con su búsqueda de empleo significa ir a eventos, hacer networking, generar contenido, asistir a hackatones, hacer proyectos, seguir practicando. Inclusive si alguien te dice, oye, vente, te quiero ver un mes en acción y no te voy a pagar nada. Digo, ustedes empezaron con una prueba piloto de 100 estudiantes gratis. 100%. O sea, es ¿de qué eres capaz? Demuéstramelo. Yo le digo a las personas que si te lo puedes permitir, porque esto también es importante, no todo Claro, el mundo puede entiendo esa hacer parte, ¿no? O unas sea, prácticas no remuneradas, pero claro. si te lo puedes permitir, hazlo. Porque si el tiempo para que consigas trabajo es 6 meses a 12 meses, Que de ¿sabes? por sí no estás ganando dinero. Claro. Y al mes 2 te dicen, haz unas prácticas no remuneradas, no seas tonto, tonta, cógelo, ¿vale? No, es que si quieres explotación y no sé qué cosa, entra en el sistema y después cámbialo. Mm. No lo puedes cambiar desde afuera, tienes que cambiarlo siempre desde adentro, ¿vale? Porque si no, eres uno más que se queja. En cambio, cuando estás adentro, te quejas y solucionas, pues maravilla, a lo mejor tú consigues trabajar en esa empresa y logras que a un becario le paguen 300 pavos al mes. Bueno, por lo menos ya fue un avance, ¿vale? Entonces, si te lo puedes permitir, hazlo, Mm. porque es demasiado importante demostrar, pero de eso va la vida y la confianza. Tú no confías en mí si no hablas conmigo o si no ves referencias de mí. Pues lo mismo pasa, necesito que me demuestres que lo haces. Y un gran error que comete la gente es que te llega y te dice, bueno, me he postulado a 100 vacantes y nadie me ha llamado. ForGeeks no sirve para nada. Ok, ¿qué has hecho en esas 100 vacantes? Bueno, yo he mandado el currículum. ¿Qué currículum? Este. Red flag, este. No hay este currículum. Tienen que haber 100 currículos diferentes. Porque para Mm. buscar trabajo es demasiado importante que le muestres a la persona lo que quiere escuchar. El ATS tiene que Mm. leer lo que le interesa leer, lo que está programado para leer. Mm. Entonces, si a mí me están pidiendo un programador o un data scientist que tenga experiencia dentro del mundo de la hostelería, y yo tengo experiencia en hostelería, pero lo que conté fue que hice proyectos de fútbol, pues no te van a llamar. Agarra tu currículum y aunque tu proyecto de fútbol sea tan bonito, lo quitas y pones todos los proyectos que tienen que ver con la hostelería y le dices que fuiste camarero. Eso hace la diferencia. 100%. Esta intensidad que te caracteriza, de hecho, personas muy cercanas a ti lo han validado, ¿no? Incluso por ahí sonó la palabra incansable. Dime la verdad, Víctor, ¿no te cansas? Bueno, me canso porque soy un ser humano, aunque me moleste admitirlo. ¿No? Hablando, ¿no? De este humanismo que, a ver, está el emprendimiento, o trabajas para alguien más, o eres papá o mamá. Ok, Víctor sí se cansa. Me canso, pero hay una cosa importante, Braulio. El propósito, ¿no? Mm. Entonces, aunque estés cansado, ¿Qué te levanta? pues las ganas de ser libre, de que mi familia sea libre, de aprender, de lograr los objetivos que me he planteado y de ser mañana mejor Víctor que el de ayer. O sea, Para ti, ¿cuál es la mejor manera de cargar la pila? ¡buah! No socializando con absolutamente nadie, porque todos los días de mi vida hablo con cientos de personas, ¿sabes? Y Pero quizás, tienes la oportunidad de tener sí, ese sí, por tiempo supuesto. para meterte en la madriguera Por, y... por supuesto que sí. Y no solo eso, también estar con esa persona que uno quiere o Ujú. con esas personas que uno quiere, Mm. con tu pareja, con tus hijos, con tu familia. Eso te recarga un montón con tus amigos, ¿no? Entonces, llegar un día y decirle a mi chica, oye, mira, es que no sé qué quiero hacer hoy, pero no quiero pensar en qué hacer. Solo hagamos Mm. y ya, ¿no? O no hagamos nada. También, ¿no? Por supuesto, eso muchas veces pasa. Entonces, esa es una gran manera de recargar la pila
y siempre un viaje, ¿no? Y tengo que decir que esto que estoy haciendo hoy, montarme un avión, aprovechando la oportunidad que tenía de que iba a estar en Miami, montarme un avión para Cancún, para hablar con un tío que jamás en mi vida he visto en un podcast y tal, o sea, pues que me parece que es la pera, ¿sabes? O sea, esto evidentemente es la mejor parte de mi vida, que no digo la mejor parte de mi trabajo, sino de mi vida. El hecho de poder conectar con gente está muy bien, pero a veces necesitas esa Mm, tranquilidad, ¿no? Entonces, mm, mm, pues bueno, un buen viaje mm. desconecta y recarga mucho la batería, pero sabes que también ver que lo que hace genera impacto. Y suena muy romántico, pero es verdad. Cuando ves que lo que hace genera impacto, cuando ves a los Matías, a las Carmen, que es una chica que trabaja con nosotros a día de hoy, eh, o Lucía, que partía completamente desde cero y a día de hoy es la Program Manager Lead de Forgeeks Academy, llevando un equipo de programadores, atendiendo a alumnos que están aprendiendo a programar. Cuando las ves y dices, joder, se cambiaron su vida ellos solos con el empujón que da Forgeeks, a mí me la recarga. ¿Cuál es esa pregunta, Víctor, que nunca te han hecho, pero que te mueres de ganas en contestar? ¡Guau! Esta es, esta es difícil. Esa pregunta que nunca me han hecho. Yo creo que recientemente me la hacen mucho, pero nunca me la habían hecho en el pasado, vamos a decir, y es cómo te sientes. Emprender hace que sientas muchísimas cosas, muy buenas, pero también muy malas. Emprender no es para todo el mundo porque tienes que vivir con la inseguridad, la zozobra, la inestabilidad, la presión y un montón de cosas que afectan por dentro, ¿no? Y qué bonito que alguien te agarre y te diga, ajá, pero ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Afortunado. Tengo una vida plena, 100%. Yo me siento feliz de lo que tengo, a pesar de lo inexplicablemente inconformista que soy. Siento que tengo una vida donde he logrado muchísimas cosas, aunque me faltan. Me siento orgulloso de lo que he montado con mi hermano y con el equipo que tenemos. Me siento orgulloso de poder conocer a gente que me hace volar la cabeza en una conversación y que los veo con unos ojitos de wow, ¿sabes? Qué increíble poder escuchar tu historia y conectar contigo y tal. Creo que soy una persona afortunada que, que, que esa fortuna no le ha venido de la nada, ojo, ¿vale? No, ha venido con esfuerzo, No, trabajo, eso compromiso y está dedicación. clarísimo. Me hiciste recordar a Ray Kroc de McDonald's, ¿no? Que una persona una vez le dijo, oye, ¡wala! Te hiciste millonario de la noche a la mañana. Y dijo, sí, nada más que mi noche duró 30 años, cabrón. O sea, Eso es así. no, no, la 100%. verdad. Oye, si lo perdieras todo, Víctor, todo, todo, y mañana despiertas, ¿qué es lo primero que harías? Seguramente maldecir mucho, pero ya lo perdí todo y me levanté y tal. O sea, yo me vine de mi país. Hay una diferencia en salir de tu país porque quieres y otras porque tienes. Cuando te vas porque tienes, renuncias a todo, a tu capital social, a tus relaciones, a tu vida. Así que si pierdo todo, ¿qué voy a hacer, amigo mío? Me levanto y curro Mm. a darle otra vez. Puta, pues, todavía nos falta día y conversaciones chingonas que nos esperan. Podemos quedarnos aquí grabando, pero quiero ir cerrando poco a poco la conversación, unas preguntas rápido que te hago y vamos hacia allá. De hecho, hablando de tecnología, le doy cabida a la inteligencia artificial y está lista para que tú le des el prompt. Entonces necesito de ti dos cosas. La primera es con qué estilo o tono quieres que te haga la pregunta. Incluso puede ser un nombre propio, ¿no? Con el estilo de Steve Jobs, qué sé yo. O con el estilo o tono de un programador o un emprendedor o quien tú quieras. Insisto, puede ser alguien que existe o que ya murió, un nombre propio. Y sobre qué tema quieres que te haga la pregunta. Pues yo estoy en tu podcast, así que prefiero que la pregunta me la hagas en tu tono porque he venido aquí a hablar contigo.
Así que en tono Braulio me parece genial. Además que tengo que decir que me encanta esas vibras que tienes y lo digo con muchísima sinceridad. Se lo dije a Ixel eh, cuando le dije que le iba a poner en contacto contigo. Dije, es el tío con las mejores vibras que he visto en mi vida. Así que eh, sobre, sobre eso y ¿Qué tema te gustaría que mi avatar te haga una pregunta? Saludos a Ixel, por cierto, que ya estuvo en el banquillo de los acusados. sabes que yo creo que tu podcast va más allá del emprendimiento y de, de los éxitos, ¿no? Así que creo que deberíamos ir hacia los miedos, ¿no? Venga. Ay, Dios santo, no sé en qué me estoy metiendo, me estoy abriendo aquí. Ahí ya está. No, venga, ahí está el prompt. A ver qué te avienta. Víctor, cuando todo pintaba oscuro, cuando el plan no salía, ¿qué miedo fue el que más te paralizó? ¿Y cómo lo volviste impulso para seguir caminando? Nosotros en el primer año de Forgeeks abrimos Europa. Teníamos aulas a la mitad y muchísimas quejas. Y en España teníamos aulas llenísimas y gente feliz. Habíamos invertido un montón de pasta en Europa y tuvimos que tomar una decisión de hay que cerrar hay que cerrar Europa. No tiene sentido. Vamos a enfocarnos en España, vamos a llevarlo hacia donde lo tenemos que llevar y cuando podamos voltear la mirada, la volteamos para que no haya solamente la mitad y quejas. Y lo primero que pensé fue en las vidas de las personas que trabajaban para Forgex Academy Europa y qué íbamos a hacer con ellos. Creo que cuando emprendes te das cuenta que no estás tú solo, sino que cada una de tus decisiones involucra a un montón de seres humanos que dependen de que no la cagues. Y eso es un peso del que nadie habla y yo lo tengo y lo pienso. ¿Y todavía te persiguen esos fantasmas? Bueno, persiguen siempre que tienes que ajustar y hay alguien que tiene que salir o algo por el estilo, pues piensas en la vida de esa persona, pero hay que tomar una decisión, por supuesto que sí, pero, pero eso está. Y, y otro miedo también muy importante es el de no lograrlo, ¿no? Y decir, joder, ¿qué pasa si fracasamos, ¿no? ¿Qué pasa si perdemos? ¿Qué pasa si no se logra el objetivo? Y yo te decía que le tenía miedo al fracaso. Y esto lo quiero dejar para que el que lo quiera tomar, pues se lo lleve para su casa. Fracasas cuando no lo intentas. Y lo mejor que te puede pasar es que la cagues. ¿Y qué pasaría si alguien ahora te dice, Víctor, ya llegaste? Creo que faltan cosas porque todavía se pueden agregar. Se puede dar mucho más. He llegado a un buen puerto, sí, pero falta. ¿Por qué dices que la casa de tu madre parece la casa de Papá Noel? Ay, amigo, mi mamá es una obsesionada por la Navidad, no tiene sentido, de verdad. Ahora te muestro el vídeo para que lo veas. Em, Hasta la tapa del váter de la, Mi mamá era así, güey. Mi mamá la- ahí aparecía Santa Claus también. vamos, la cortina de la ducha es de Santa, los cubiertos, es una cosa, parece la casa de un acumulador navideño. De un coleccionista. Oye, también dime por qué te gusta dar abrazos de 6 segundos. Ostras. Esto no lo sabe todo el mundo, ¿eh? Los abrazos de 6 segundos no, no, no se lo digo a todo el mundo. Em, los abrazos de 6 segundos o de más de 6 segundos liberan oxitocina. Y o oxitocina o la que sea, ¿vale? Que aquí no somos científicos. Pero el hecho es que conectan. Cuando abrazas a una persona por más de 6 segundos, se liberan hormonas que hacen que esas personas conecten. Y de cierta manera encuentras la paz gracias a esas hormonas que se liberan y por eso los abrazos tienen que ser de más de 6 segundos. Qué cabrón. Le entro, cabrón. Le entro a los abrazos. ¿Qué significa el cartel nudista en huelga? Nudista en huelga, por favor.
Dios, qué bueno. Esto era un Halloween y, y mi hermano y yo no teníamos disfraz. Y le dije a mi hermano, bueno, vamos a disfrazarnos de nudistas en huelga. ¿Cómo es eso? Pues bueno, vamos vestidos. Ya está. Fue la solución para ir a una fiesta de disfraces improvisada. Y con tu cartelito ya cumpliste con el disfraz, cabrón. Una pastita así Sí. como de cartón. Eso es muy bueno. Mirando hacia atrás, ¿qué consejo le darías a ese Víctor Gómez que recién llega a España, ese primer día caminando por Barcelona en 2015, lleno de incertidumbre? Uf, esta pregunta es dura, ¿eh? Porque yo creo que quizás haría todo igual, ¿vale? Pero me diría, sigue luchando, pero confía en que vas a lograrlo. Quizás en aquellos momentos el miedo era más grande que la confianza. Y a día de hoy la confianza es más grande que el miedo y yo sé todo lo que tengo y sé de lo que soy capaz. Sé en qué batallas me puedo meter y en las que no, igual me meto, pero sé que no me puedo meter. Así que diría, tranquilo que puedes lograrlo. Pues ahí lo tienen, público inteligente, conocedor Víctor Gómez, eres un genio, cabrón, resiliente, apasionado. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto? Sí, Víctor M. Gómez P. en Instagram. Eh, de momento solo publico estas cositas de podcast y tal, pero pronto le voy a meter duro a esto mismo, resiliencia, cambio de vida, cállate y trabaja un poco hacia donde quiero ir, ¿no? Que es necesario. Y luego Forgeeks Academy ES son las redes de Forgeeks Academy Venga, España con el número 4. algo que quieras gritarle al mundo. Trabajo, compromiso, pasión, dedicación y esfuerzo. Huevos. Hay que meterle huevos a la Cojones, vida. todo, 100%. Oye, antes de cerrar, ahí van unas clásicas de gritones. Si tuvieras que elegir uno de los dos siguientes superpoderes, ¿cuál elegirías? Ser invisible o volar. Volar. ¿Por qué? Ver las cosas desde otra perspectiva siempre es buenísimo, ¿no? Y verlas desde arriba en el momento que quieras y además llegar a cualquier lugar me parece fantástico. ¿Cómo titularías tu propia historia? Fracaso. Yo encuentro mi grit o mi coraje personal. ¿Cuándo? Cuando persigo mis objetivos. Genial. Hermano, gracias. No, a ti, amigo, esto es increíble. Hasta el siguiente episodio. Gracias. Chao, chao. Si esta historia te movió, imagínate lo que puede ocasionar el resto de las historias. Comparte este episodio con alguien que necesite un empujón hoy. Únete a la comunidad, suscríbete y recuerda que el dolor no te define, lo que haces con él sí. Así que nos escuchamos el siguiente miércoles en Gritones Podcast, porque lo que cuentas, cuenta.